Buenas tardes. Continúo con este programa de YouTube de temas de historia y de cultura. Y por ello también quiero dirigirme a quienes me ven y me escuchan para que me den el like, si así tienen a bien, suscribirse gratuitamente. Esto es gratuito, yo no lo hago por ningún negocio, esto que estoy hablando. Y además comentar, muy buenos los comentarios y compartir para que más personas pues interesadas en historia lo vean. Porque sucede que en Colombia las personas que leen historia o la estudian son muy pocas y se atienen a cierta literatura, digamos así, rápida y periodística y no ahondan en estos temas. Bueno, ha habido muchos temas para comentar, pero que es imposible en el día de hoy dejar de referirse a un fenómeno que pueda adquirir caracteres mundiales. Ya los tiene en cierta forma, como es el de la guerra que se presenta entre los Estados Unidos e Irán y con la intervención también pues es elemental de Israel, ya que Israel y Estados Unidos están unidos frente a Irán. Como todos saben, Estados Unidos destruyó en junio lo que eran las cuestiones relativas al enriquecimiento de uranio que le atribuían a Irán y que a ratos han negado que no era de tanto carácter. Y además, últimamente, en esa operación que la calificaron eh, como épica eh, llegó Estados Unidos a atacar a Irán sorpresivamente. El ayatolá Jamenei con su personal militar estaba reunido, no esperaban la guerra y los destrozaron y han continuado esa guerra. Y Trump aseguraba que eso no pasaba de una semana porque el poder de Estados Unidos era muy fuerte y grande y se terminaba. Y ya van más de 3 semanas en que eso no se decide y ha adquirido cierto carácter mundial y explosivo, porque el estrecho de Hormuz, por donde pasan las cantidades de petróleo para inundar a los países occidentales de ese precioso elemento, pues está prácticamente cerrado para determinados países y allí se puede formar una gran guerra. Como todo el mundo sabe, Estados Unidos recurrió a los demás países europeos para que lo acompañen en esto. Pero los que fueron, España y Alemania dijeron que esa guerra no era de la de ellos. Japón e Italia dijeron que era bueno un arreglo allí pues, entre ellos. Y así otras se han ido desmontando y buscando que haya como más bien como un diálogo. Estados Unidos furioso ha dicho pues que ellos son capaces de seguir adelante. Y entonces de pronto se toca a Rusia o a China que está pasando el petróleo por el estrecho de Hormuz, porque claro, los iraníes lo dejan y de pronto puede haber una guerra mundial. Recordemos que en la última guerra mundial, ahí de taconcito, con la bomba atómica destruyeron a Hiroshima y Nagasaki, pues los mismos Estados Unidos, ¿no? Fue el que hizo esa operación. Bien, pero parece pues que Estados Unidos atacó y planteó que había vencido, que Irán ya se iba a entregar y que Estados Unidos iba a intervenir en el nombramiento del dirigente iraní, porque los iraníes iban a rendir y a entregar. Pero si uno ve la televisión y ve la reacción iraní, por el contrario, prefieren combatir y morir. Han muerto como más de 30.000 personas allí en los bombardeos y Irán no se rinde, hasta el momento no se ha rendido. Apareció el heredero Mostana, el heredero de Jamenei, hijo de Jamenei, hijo de Jamenei, y que dijo que no, que ellos van a seguir combatiendo y que ellos son 90 millones de personas, de los cuales como el 65% son herederos de los persas y otros pueblos allí en Irán, y veía uno en la televisión una señora diciendo que ellas querían combatir y seguir, y como ellas tienen esa doctrina musulmana a rato exagerada, les gusta, como ocurría con los antiguos cristianos, que los sacrifiquen en honor a Dios y sufren el martirio porque piensan que se van para un cielo que no sé dónde queda ubicado. Y en todo caso prefieren morir. Bueno, pero digamos algo, Estados Unidos con Israel
pues han bombardeado fuertemente a Teherán, la capital, y a una isla donde tenían ciertas reservas petroleras, Irán. Pero sigue cerrado el estrecho de Hormuz hasta este momento, no sabemos las consecuencias de ello. Eso parecía pues que Estados Unidos en realidad dominaba ello, pero ¿qué tal que le digan en el mismo Estados Unidos que el presidente cometió un error, que se equivocó o que se deduce de mala fe atacó cuando no esperaban los iraníes la guerra? Tanto es así que Jamenei y sus generales estaban sentados tranquilamente sin esperar guerra, porque se hablaba de que se podía hablar de ello. Eh, bueno, los amigos de Estados Unidos pues han adictado esa guerra, y también de Israel, ¿no? Bien sabido es que Israel fue víctima de un atentado terrorista de Hamas, Hamas, que produjo más de 120 muertos allá, entre ellos hasta colombianos, en un bárbaro atentado que uno no explica por qué se hizo. Si Israel tiene un sistema tan perfecto de espionaje como lo es el Mossad, eh, entonces, ¿por qué no advirtieron ese ataque? Y sorpresivamente se entraron y, y causaron lo que causaron. Luego vino la reacción, pues que es explicable, de Israel. Eh, Antiguamente en los libros de derecho y las evoluciones se dice que no hay que devolver, la ley del talión era ojo por ojo y diente por diente. Pero Israel le respondió de una forma exagerada, bárbara, porque atacó fuerte a Hamas, pues tenía razón para atacarlo, pero extendió eso a la población de Gaza, y comprendió niños, mujeres y ancianos que murieron allí inocentes, no tiene nada que ver con eso. Y la destrucción, para decir luego el Trump, compañero pues de Israel, que allí se va a hacer algo turístico, que parece que eso pues hasta ahora no ha funcionado, porque la guerra como que continúa, y ya armas iraníes han penetrado también en territorio de los países vecinos y amigos de Israel y en la misma Israel. Y con 3 semanas y no termina ello. Pero han sucedido dos golpes muy duros para Trump. El primer golpe que trae la prensa, y que hay que comentarlo, proviene de un jefe de inteligencia o director de inteligencia, un señor, Ken, de apellido Ken, director de inteligencia, es un secundario, pero a un gran nivel de inteligencia, que le renunció al presidente de Estados Unidos porque Trump dijo que para atacar a Siria era el peligro inminente, tal vez pensando de que estuviera enriqueciendo uranio. Pero este jefe de inteligencia, que tiene todos los datos, dijo que eso era falso, que en esa operación que hubo en junio de Estados Unidos, en que destruyó los arsenales, supuestos arsenales donde estaban el uranio enriqueciéndose, o lo estaban enriqueciendo, que acabó con todo lo que tenía prácticamente Irán, y que eso es completamente falso, y que no había una amenaza inminente. Y la prensa pues de derecha así prácticamente lo reconoce, ¿no? Y aquí dice la crónica, es difícil decir eso, pero Estados Unidos no tomó la decisión aquí. Benjamín, y hay otro aspecto que quiero recalcar. Este señor dijo algo supremamente grave, que Trump no tomó esta medida, que esa medida la tomó fue Netanyahu, que influyó decisivamente en la decisión de Trump. Pues Netanyahu se sabe bien que es el dirigente máximo de Israel, muy cuestionado hasta en su mismo país. Bueno, y leo una parte de la carta que dirige este señor para renunciar. En su carta, Ken cuestionó la base de la ofensiva militar, afirmando que Teherán, otras comillas, no representaba una amenaza inminente, cierra comillas, que fue lo que alegó Trump. Y eso en la prensa, pues, entre ellos El Tiempo, le dan un despliegue grande. Y titulan allá, las fracturas dentro de la Casa Blanca que deja la guerra de Irán. Y hay otros aspectos bastante importantes, ¿no?
Trump recurrió a sus aliados. Creo que ya algo lo mencioné, pero lo voy a repetir aquí. España España y Alemania dijeron que no, que sea una guerra de ellos. Y para no traicionar el pensamiento, ¿no? De ellos, pues leamos esa parte para que no digan que es mentira, porque no todo el mundo lee la prensa, ya se van es por las redes sociales, y entonces pero hay que fundamentarse, pues uno como abogado le gustan los documentos y los escritos que refieren al caso. Comillas, eh, pero antes de comillas, claro que Trump se dirigió a algunos países, sobre todo europeos, para que lo apoyaran. Dice este párrafo así: la respuesta internacional ha sido bastante distante. Alemania y España rechazaron cualquier implicación militar. Italia y Japón abogaron por una salida diplomática. Reino Unido y Australia establecieron límites claros a su participación. Dentro de la Unión Europea, las iniciativas para reforzar la presencia naval han encontrado escaso respaldo. De modo pues que también se destapó que Trump no hizo lo que hizo Estados Unidos con Afganistán, que buscó el apoyo de la ONU, que lo apoyó, y sin embargo perdieron Afganistán. La ONU sí lo apoyó. No quiso tampoco que el Poder Legislativo de Estados Unidos, el Congreso, autorizara la guerra, sino que la hizo motu propio, como se dice, o sea, por voluntad de él, violando las normas de Estados Unidos y también las normas internacionales, y se lanzó contra Irán. De modo que este personaje ha representado para Trump un golpe muy duro, que ha merecido hasta un despliegue de la prensa de más derecha que hay en Colombia, que es como es el tiempo, y lo han destacado porque es la verdad. Pero vino un segundo aspecto todavía más grave. En el día de hoy hay otro aspecto de la guerra. Y digamos pues que la guerra es algo terrible. La guerra destruye hogares, destruye empresas, terrorífica. Y si hay una tercera guerra mundial, imagínense con bombas atómicas, pues puede entrar la destrucción en cadena. Las bombas atómicas desencadenaron la destrucción de la Tierra. Pavoroso, que es lo que hay que evitar. Y de pronto eso puede ocurrir, ¿no? Pues yo digo que probablemente no, ojalá que alguien pueda frenar a Tron en sus cosas, ¿no? Pero vino otra cosa muy grave. Bueno, antiguamente, si uno va a la historia universal rápidamente, uno ve que el Imperio Romano, manejado por un emperador que era como un dios, digamos así, reverenciarlo como un dios. Ese fue el choque del cristianismo con los emperadores, porque el cristianismo decía que Dios es el que está en el cielo y Cristo, etcétera, y que el emperador no es un dios. Y los emperadores querían que lo reconocieran como dioses. Vino pues choque entre ellos con Diocleciano, antes con Nerón, y luego con Diocleciano y otros, y la persecución a los cristianos hasta Constantino, pues. Y luego vino la Edad Media, en que el mundo, el Imperio Romano se fraccionó en muchos reinos. Y entonces habían los varones y los señores feudales que peleaban cada rato. La Iglesia Católica buscó remediar ese problema con la famosa paz de Dios, ¿no? Que consistía en que no se debía emplear la beligerancia en cierta forma. La paz de Dios determinaba a las personas con quienes no se debía emplear la violencia y los actos que debían prohibirse a la legislación, pues entre ellos a los clérigos, a los monjes. Y hay una frase hasta bonita que decía, prohibiendo, no invadirás de ninguna manera las iglesias, no asaltaré ni a los clérigos ni a los monjes, no robaré ni buey, ni vaca, ni ninguna bestia de carga, no aprisionaré al labrador, ni labradores, ni tampoco a ningún comerciante. Entonces la iglesia buscaba atenuar eso con la paz de Dios, y luego con la tregua de Dios, que era otra cosa, de que no se guerreara desde el miércoles por la tarde hasta el lunes, porque en ese trecho era que había muerto Jesús, ¿no? Y eso menguaba las guerras,
pero no la impedía, la menguaba. Y además empleaban una cosa muy tremenda que era la excomunión. Excomulgaban a príncipes y a reyes y si no podían vencerlos, no volvían a dictar misa en ciertas regiones. Pero eso era para la Edad Media. Pero ya cuando se inventan los vehículos modernos y las armas y la pólvora, eso ya qué efecto puede tener para tener ninguna religión. Antes ciertas religiones, como la religión musulmana exagerada, pues lleva a la guerra. Con las cimitarras querían dominar el mundo y se tomaron una parte de España. Entonces que España tuvo 8 siglos peleando. Se demoraron mucho los españoles en echar a los moros. En cambio aquí en América con 3 siglos los echaron, allá con 8 siglos. Bueno, ese es otro problema que más adelante vamos a hablar sobre ello. Pero acaba de suceder algo que me llevó a hablar en ese día de la guerra de allá. Porque ¿cómo les parece que la directora de la inteligencia colombiana, perdonen, la directora de la inteligencia de los Estados Unidos, perdonen, al fin y al cabo el patriotismo lo lleva a uno a hablar de Colombia inapropiadamente, la directora de la inteligencia de Estados Unidos, superiora de Ken, el que renunció, y lo tienen pues en ascuas diciendo que no, que eso es una imbecilidad de él, y Trump dijo que ese señor como que era un señor más o menos bien ahí, pero que como que era muy débil, que no era valiente, aunque un señor Carlson, que es un periodista de la derecha, defendió a Ken y dijo que era el hombre más valiente que había conocido. Ken fue a luchar allá a Oriente con su señora, y que también trabajaba allí, a ella la asesinaron. Bueno, y él siguió trabajando, pero renunció. ¿Cómo les parece que la directora de inteligencia de Estados Unidos, en una reunión ante el Senado, dijo algo también tremendamente? Y leo este pequeño párrafo. En una audiencia del Senado de los Estados Unidos, Tulsi Gabbard, directora de inteligencia nacional, o sea, de Estados Unidos, señaló que Irán no hizo ningún intento de reconstruir su programa de enriquecimiento de uranio luego de que sus capacidades fueron destruidas, en un ataque de los Estados Unidos a Israel en junio, contradiciendo uno de los argumentos del presidente Donald Trump para dar inicio a la guerra en curso. ¿Cómo les parece? Aquí dice así, el título: Inteligencia de Estados Unidos dice que Irán no enriqueció uranio, que eso quedó destruido en el ataque que hizo Estados Unidos en el mes de junio. Ustedes recuerdan el ataque feroz que hizo y destruyó. Y entonces, esto no lo dice un periódico pues de izquierda, sino estos periódicos de derecha, esto viene de Estados Unidos, y hay varios aspectos a tener en cuenta, ¿no? Y hay otro también muy interesante que podemos aquí mencionar en este sentido. Aquí vuelven a recordar pues a Ken, pero ya sabemos lo que Ken dijo. Pero aquí dicen algo interesante. Donald Trump afirmó, tras dar inicio a la guerra, que el programa nuclear iraní avanzaba hacia la construcción de una bomba y lo presentaba como una amenaza directa no solo para Estados Unidos, sino también para sus aliados en la región. Ken, por su parte, apuntó que lejos de tratarse de una decisión basada en argumentos sólidos, los bombardeos habían sido lanzados por supuestas presiones extranjeras. ¿Y de quién eran las supuestas presiones extranjeras? Pues nada menos que de Netanyahu. Entonces en Estados Unidos están contradiciendo eso y hay ya una polémica. Pero ¿cómo les parece que este último que les leí, saben de qué día es el periódico? Jueves 19 de marzo de 2026, o sea, el de hoy, en que a ustedes les hablo. Y el título es: Inteligencia de Estados Unidos dice que Irán no enriqueció uranio. Bueno, la guerra allí pues es feroz. Y lo que ha salido en la televisión es que el pueblo iraní, que tenía hasta problemas con el anterior ayatolá, que era un hombre cruel, muy rico, con todas las grandes riquezas, que tiene a las mujeres en una situación bastante complicada, aunque a algunas les gusta eso ya, o se acostumbraron. Tienen que llevar velo. Una famosa periodista o una señora que no lo usó, hasta la ejecutaron, y ellas siguen ejecutando gente que dice que traicionó a Irán, pero las manifestaciones que
que le muestran a uno en televisión de la población iraní es muy grande. Y algunos han recordado con cierta espíritu pues destructivo, ¿no? Le han recordado a Estados Unidos lo que ocurrió en el Vietnam. El Vietnam en esa época era un país bastante carente de grandes sistemas defensivos y Estados Unidos le hizo la guerra. Los que leen historia y saben de eso, y nosotros la seguimos pues porque fue nuestra época, eh, seguimos en la radio, en la televisión, en la prensa, pues la destrucción contra los vietnamitas fue muy grande. Pero atacaban y atacaban y seguían defendiendo los vietnamitas. Y al final, ¿qué tuvo que hacer Estados Unidos? Pues humillarse, ir prácticamente a hacer un tratado con ellos donde los vietnamitas lo recibieron casi con desprecio allá y ahí firmaron la paz. Y Vietnam quedó liberado prácticamente y derrotó a los Estados Unidos. De modo que Estados Unidos sufrió unas derrotas muy tremendas. La de Vietnam es muy dura. La de, la de Afganistán, que también la sufrió Rusia. Primero Rusia, que dominaba Afganistán, y allá ese pueblo que no quiere que las mujeres estudien, que sean libres, que trabajen, tienen que ir acompañadas. ¿Qué tal a una mujer colombiana decirle una cosa de esa, hombre? Es una barbaridad. Y en Occidente, puede que en algunas regiones todavía atrasadas eso se practique, pero que en el siglo XXI en un pueblo que se llama Afganistán, las mujeres no tengan casi derechos, lo mismo que en Irán, ¿no? En Irán. Y otro fracaso de Estados Unidos en la política, Irak. Quienes se mantienen informados de lo que es la política mundial, recordarán que en Irak gobernaba un déspota llamado Saddam Hussein, que inclusive hizo asesinar a sus yernos. Y pero que Saddam Hussein había adoptado ciertas formas occidentales, inclusive había libertad para vestirse como se quisiera, tenía buenas relaciones con los Estados Unidos, pero por problemas que hubo, una guerra que hubo hasta con Irán. Saddam Hussein atacó a Irán pensando que a Irán lo podía arrodillar en poco tiempo, y los que seguimos todo ese aspecto, porque nos ha gustado la historia, no solamente las noticias que dan por ahí, sabemos que Irán, que gobernaba el ayatolá, pero Khomeini, no Jamenei, sino Khomeini, el antecesor del que acaban de matar. O sea, aquel que cambió el sistema que había en Irán del Shah y de Reza Pahlavi, y entonces se montó Khomeini, que fue el impulsor de eso. Luego vino Jamenei y ahora el hijo de Jamenei, pues, que está por ahí escondido, pues, piensa uno. Y, y cómo les parece que eh, Saddam Hussein, que considera que tenía muy buenas armas, el había dado a Occidente, atacó a Irán y dijo Khomeini, aquí los jóvenes irán a morir, pero no se entregarán, y paró la guerra. Y tuvo que prácticamente desistir de esa guerra Saddam Hussein, y hubo algunos arreglos para que se retirara, y quedó humillado en esa época Irán, Irak, donde estaba Saddam Hussein, y Estados Unidos después, debido tal vez a que esa amistad de Irak con Irán y otros motivos que hubo, eh, decidió decir, o pasó lo siguiente, unos asesores, tal vez pensando en el petróleo, cosa muy parecida a Venezuela, donde hablaban de la libertad de Estados Unidos, pero lo que se han llevado primero es el petróleo. Eh, en Irak eh, decidieron atacar a Saddam Hussein alegando que tenía armas disuasivas de disuasión nuclear o de disuasión muy graves, porque algunos asesores, vicepresidente y otros, le dijeron al presidente de ese entonces, a Bush hijo, de que allí habían armas de disuasión nuclear o otro tipo. Y atacaron y atrotaron a Saddam Hussein, y que se escondieron por ahí en unos hoyos, ahí lo cogieron y lo ahorcaron. Y viene el error. Desmantelaron el sistema de Saddam Hussein, que era partidario de Occidente.
y prácticamente te permitieron que chiitas, que son los que gobiernan a Irán, una explicación para los que no saben lo de los chiitas. Mahoma es en el siglo sexto o séptimo, es el creador del Estado musulmán, de los musulmanes árabes. Y los musulmanes se rigen por un libro llamado el Corán. Eh, Mahoma logró reunir las tribus y el poder y dijeron a conquistar el mundo con la cimitarra. Y, pero como los hombres se mueren, Mahoma se murió y dejó una hija. Y la hija se casó con un señor de nombre Ali. Pero los musulmanes, como ocurre en los caos del poder, se dividieron entre los partidarios de una fracción que se llama sunita y una que le gusta decidir por consenso, que es Arabia Saudita, ¿no? La mayor, y otra rama llamada chiita, que es bastante fanática, como ocurre en las religiones. En esa religión, en esa católica también ha habido los fanáticos y los católicos, digamos así, demócratas. Bueno, y en todo caso, los chiitas dominaron a Irak y vea el tormento que ha habido para Estados Unidos para poder dominar ese sitio, tremendo. Y entonces en el Oriente Medio se está ahí decidiendo de pronto la suerte de la humanidad, porque de pronto puede haber una guerra mundial, de la cual, como lo he dicho aquí varias veces, dijo Einstein una vez, después de la tercera guerra mundial, ya que ha habido dos, la siguiente guerra será con palos y piedra, para entender que pues, todo se destruirá, porque hay cosas tan absurdas en eso de buscar matar a la gente, que buscaban hacer una bomba que estallara en una ciudad y matara a todos los habitantes sin dañar una sola casa. Ahora se ha visto imbecilidad mayor y bestialidad, no imbecilidad, bestialidad mayor. Dice que enviar bombas que dejen intacta la ciudad para aprovechar todo lo que tiene. Pero sí, como cuando se matan con el insecticida pulgas y animales dañinos, esos que le vuelan y le pican a uno cada rato, y que se pueden destruir con esas bombas. Y el mueble o los platos donde esté ello quedan intactos. Ese es el pensamiento destructivo del hombre. El hombre nunca ha dejado de ser en ciertos aspectos animal, a pesar de la gran evolución de su cerebro después de millones de años de evolución. Entonces, pervive en él el espíritu de guerra. Preguntaba antes de la Segunda Guerra Mundial Einstein al gran Freud. Einstein, máximo genio de la física, a Freud, genio pues, pero de la física interna del hombre, del cerebro, de su interior, le preguntaba qué era necesario para que el hombre pudiera evitar las guerras. Y Einstein decía, debería haber un tribunal internacional que pudiera dominar a todos en el planeta, pero el nacionalismo actual hace imposible ello. Y además el afán de hombres como Trump que llegan al poder en una democracia que prácticamente en ese momento ha abandonado sus grandes principios, se hace la guerra sin que la declare el Congreso, se detiene a la gente sin fórmula de juicio, se dice que al estilo hitleriano que se quiere tomarse a Groenlandia porque es necesaria para la defensa de Estados Unidos. Eso es pues lo que se llama ese sistema de la expansión vital, ¿no? La expansión vital. Y entonces se hacen los más grandes atropellos. Y que la derecha colombiana no grite tanto ni lance tanta cuestión contra los que cuentan esas cosas. ¿Acaso Panamá la perdió Colombia con Rusia? Desde luego, que yo volveré sobre ese tema. Cierto, Estados Unidos apoyó la rebelión panameña, pero los máximos culpables no fueron los Estados Unidos, fueron los colombianos. Entre ellos uno que ha pasado como un gran héroe colombiano, don Miguel Antonio Caro, que por la animadversión al presidente marroquín, que era su enemigo político, y que había sustituido por golpe de Estado al presidente San Clemente de Buga, por ese motivo, porque era su enemigo político, alistó al Senado de la República en contra del Tratado de Rangel que Colombia debió firmar.
Es el mayor fracaso de Colombia en su historia y Estados Unidos ese incidente. Y no fue Rusia ni fue Alemania nazi la que le quitó a Colombia a Panamá. Panamá pasó a poder de los panameños que lo entregaron a Estados Unidos, que construyó el canal, que luego después de más de 100 años se devolvió, cuando Colombia se lo venía a devolver por un tratado. En cambio Panamá tuvo que poner muertos para que se lo devolvieran. Una vez mataron más de 12 estudiantes que entraron allá al canal y hubo muchos muertos alrededor del canal, lo que hace ver los errores de los políticos colombianos, entre ellos el máximo de don Miguel Antonio Caro. Bueno, feliz noche. No es agradable estas noticias, pero es peor no contarlas.